La Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia número 184-18-CEP-CC del caso número 1692-12-EP. El caso de la niña Satya Bignen Roton se ha convertido en un símbolo de lucha por la igualdad de los derechos para la comunidad LGBTI en el país, aquí en Ecuador, ya que su madre biológica, Nicola Roton, y su pareja, Helen Bignell, ciudadanas inglesas que viven en Ecuador desde el 2007, la concibieron a través de inseminación artificial. Satya nació el 8 de diciembre del 2011 en Ecuador. Días después de su nacimiento, sus madres se acercaron al registro civil para proceder con su inscripción. La institución les negó el procedimiento debido a que a ellos rectificaban que en el sistema no podían aceptar la doble filiación materna, debido a que en aquel momento de inscribirla, el Estado solo reconocía la maternidad de Nicole, no de su pareja. Adicionalmente, se le negó la nacionalidad ecuatoriana a Saya, aún teniendo en cuenta de que ella había nacido en territorio ecuatoriano. La negación de registro civil para inscribir a Satya representó un atentado contra los derechos de igualdad formal, igualdad material y no discriminación, el derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre la sexualidad, la vida y la orientación sexual de los individuos, el derecho a la identidad personal, que incluye tener un nombre, apellido y familia, el derecho a la protección de Estado, debe a la familia, a sus diversos tipos y la vulneración a los intereses superiores de la niña. El 8 de marzo del 2012, Helen Louise Bignell y Nicola Susan Roton, en el conjunto de la DPE, presentaron una acción de protección ante la negativa de inscripción a su hija, Satya Amani Bignell Roton, con los primeros apellidos de ambas madres. Por parte del Director General de Registro Civil del Ecuador, dicha acción fue conocida por el Juzgado Cuarto de Garantía Penales número 17254-2012-0584. El 25 de mayo de 2012, el juez de primera instancia rechazó la acción presentada, a lo cual la parte accionante interpuso una apelación. El recurso de apelación fue conocido por la Tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la causa número 17123-2012-0223. El 13 de agosto del 2012, la Sala rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia subida en grado. El 12 de septiembre del 2012, Helen Louise Bignell y Nicola Susan Roton, en conjunto con la DPE, presentaron acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia dictada el 13 de agosto del 2012. La referida demanda dio origen a la causa número 1692-12-EP. El 29 de mayo del 2018, la Corte Constitucional dictó la sentencia número 184-18-CEP-CC, en la cual ordenó medidas de reparación integral. En algunas de ellas, la Defensoría del Pueblo del Ecuador debía participar para su cumplimiento. La Corte Constitucional estima importante señalar que en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador consagra un amplio catálogo de garantías jurisdiccionales que configuran el derecho al debido proceso, el mismo que implica la posibilidad de acceder a un proceso justo, a lo cual a su vez presupone la existencia previa de garantías y normas procesales claras y suficientes, contenidas en el ordenamiento jurídico. Cada vez que se transgreda una de sus garantías básicas, a consecuencia de lo cual una persona sea privada del acceso a un proceso judicial justo, se estará desconociendo el derecho del debido proceso. Por ello, la alegación de que se ha violentado el derecho al debido proceso debe concretarse con la identificación precisa de las garantías reconocidas en la Constitución. La Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, destaca lo siguiente. El derecho constitucional a la tutela judicial efectiva se configura bajo la observancia de tres elementos fundamentales. Primero, por medio del derecho de acción que implica el acceso a los órganos jurisdiccionales. Segundo, de la debida diligencia del juez en cuanto al desarrollo del proceso en estricto cumplimiento con la Constitución y la ley. Tercero, a través del rol de los operadores de justicia,
una vez dictada la resolución, tanto en la ejecución como en plena efectividad de los pronunciamientos. La Corte, al igual, emitió ciertos criterios que debían seguir las sentencias pasadas para que se logre este debido proceso. En relación con el criterio de razonabilidad, este máximo organismo de control e interpretación constitucional indicó que en este elemento hace referencia a la determinación y especificación de las fuentes del derecho que toma el juzgador desde el ordenamiento jurídico con la finalidad de sustentar su decisión conforme al derecho. Señaló que la razonabilidad implica la observancia y la aplicación por parte de los operadores de justicia de normas constitucionales legales y o jurisprudenciales pertinentes y acordes a la naturaleza de la acción compuesta y su conocimiento. La Corte Constitucional, en mérito de lo expuesto prima facie, han observado que los jueces provinciales han invocado normativa constitucional acorde a la naturaleza de la garantía jurisdiccional, puesta a que su conocimiento en aquel sentido han dado cumplimiento al parámetro de razonabilidad dentro del test de motivación. En relación con la lógica, la Corte Constitucional señaló que este criterio no solo se relaciona con la coherencia y la concatenación que debe existir entre las premisas de la conclusión final, sino también con la carga argumentativa que debe existir por parte de la autoridad, de los razonamientos, afirmaciones y finalmente con la decisión que haya que adoptar. Es por ello que la Corte considera que los argumentos de la Sala Provincial de Protección de los Derechos de la Menor, por el eventual episodio que la niña tiene el derecho a conocer cuál es su padre biológico y por qué razones el ordenamiento jurídico ecuatoriano debería ceder ante las regularizaciones británicas en la materia o de qué modo estas últimas obligaban al servidor público del registro civil ecuatoriano a negarse a inscribirla a la niña conforme a la solicitud de las presuntas afectadas. Es por ello que la Corte dictamina que por no haber existido coherencia formal entre ambas premisas con la conclusión de la sentencia impugnada, y no observó el criterio de la lógica. El criterio de comprensibilidad constitucional consiste en el empleo por parte del operador de justicia de un lenguaje claro, pertinente, que permita una correcta y completa comprensión de las ideas contenidas en una determinada resolución judicial. Ratificó el deber de la claridad del lenguaje jurídico que tienen los órganos judiciales en el desarrollo de sus funciones. Desde esta perspectiva, el lenguaje jurídico es un vínculo en el que los ciudadanos adquieren conocimiento del derecho. De la revisión integral de la sentencia impugnada se puede observar que los jueces provinciales emplearon una argumentación que dolece de ambigüedad e imprecisión, evidenciando por lo tanto un incumplimiento con el criterio de comprensibilidad. La Corte Constitucional estableció que hubo vulneración de derechos constitucionales establecidos en los siguientes artículos. El artículo 75, derecho a la tutela judicial efectiva. Artículo 76, numeral 7, literal I, derecho a la motivación de resoluciones. El artículo 66 y 28 del artículo a la identidad. El artículo 66 y 28 del derecho a la identidad. El artículo 67, derecho de reconocimiento de diversos tipos de familia. El artículo 175, las niñas y niños adolescentes estarán sujetos a una legislación y una administración de justicia especializada. El artículo 435, numeral 1, ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano. Y por último, el artículo 435, numeral 6, expedir sentencias que contribuyan jurisprudencia vinculante respecto a las garantías jurisdiccionales. Por lo dictado por la Corte Constitucional del Ecuador, se estima que como primera medida de restitución tendiente a la reparación de dichos derechos es dejar sin efecto tanto la sentencia dictada en la segunda instancia el 9 de agosto de 2012, la tercera Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección número 223-2012-VC, así como la sentencia dictada en la primera instancia
el 21 de mayo del 2012 por el Juzgado Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, dentro de la cual se da la misma causa. Como una medida de investigación, determinación de responsabilidades y sanción, así se dispone al Consejo de Judicatura, a través de su representante legal, que ordene al órgano correspondiente la investigación y establecimiento de responsabilidades según corresponda, conforme a la ley, por las vulneraciones de los derechos a la tutela judicial, efectiva, imparcial y expedita, y el debido proceso en las garantías a la motivación. El presidente del Consejo de la Judicatura o su delegado deberá informar a la Corte de manera documentada dentro del término máximo de 30 días el inicio de la ejecución de la medida e informará mensualmente sobre los avances de su ejecución hasta su finalización. Como medidas de satisfacción, se deberá efectuar la emisión de la presente sentencia y su publicación en el registro oficial, ya que constituyen una muestra de reconocimiento de la existencia de las vulneraciones por parte de la Judicatura, encargadas de proteger los derechos de quienes acuden para recibir su tutela, por medio de las decisiones fundamentadas en la Constitución, los instrumentos internacionales de los derechos humanos y la ley. Como medida de restitución de los derechos conculcados, la Corte Constitucional emite que se deshaga la acción vulneradora consistente en la negativa de la inscripción de la niña Sadia Amani como ciudadana ecuatoriana y como hija de Nicolás Susan Roto y Helen Louise Bignell. Por ello, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación debe proceder de manera inmediata a la inscripción como ecuatoriana de la niña Sadia Amani Bignell Roto, manteniendo sus nombres y apellidos y reconociendo su filiación como hija de Helen Louise Bignell y Nicola Susan Roto, sus madres. El director general de Registro Civil y Cedulación o su delegado deberán informar a la Corte Constitucional de manera documentada dentro del término de 30 días la ejecución de la medida. Como medidas de satisfacción, la Corte estima pertinente que la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través de su representante, efectúe la publicación de esta sentencia en su portal web, mediante un hipervínculo ubicado en un lugar visible y de fácil acceso. En su página principal, la publicación deberá permanecer en un término de 6 meses. El director general de Registro Civil, Identificación y Cedulación o su delegado deberán informar a la Corte en un plazo máximo de 30 días de manera documentada el inicio de la ejecución de la medida y al terminar días después del transcurrido el tiempo de 6 meses. Como última medida de satisfacción, la Corte emitió que dicha institución, representada por su director general, ofrezcan disculpas públicas a la víctima y a su familia. Las disculpas públicas deberán ser publicadas por única ocasión en un diario de circulación nacional, así como en un lugar visible y de fácil acceso, en la página principal del portal web institucional. Muchas gracias por su atención.